Buenos días a nuestra audiencia del noticiero de biología. El día de hoy vamos a tocar el tema de la replicación del ADN. ¿Qué es la replicación? La replicación es cuando el ADN forma más ADN. La replicación es semiconservativa y su estructura es de 5' a 3'. La replicación inicia en el ORI-C y la helicasa rompe puentes de hidrógeno, pero para esto hicimos una entrevista a unos pobladores para ver qué tanto saben del tema y pues nada, los dejamos con la entrevista y chequen lo que nos dijeron. ¿Ustedes saben qué es eso? A continuación, preguntaremos a la gente si conoce las fases del proceso de replicación. Sí, esa sí me la sé. La primera fase sería la del inicio, que es la actividad de las enzimas involucradas como las helicasas y topomerasas. Después vendría siendo la fase de elongación, que involucra los fragmentos de Okazaki, que son los fragmentos de ADN que la polimerasa pega en la cadena 5' y 3'. Después vendría siendo, o luego sería la fase de terminación, que sería la finalización de la replicación. Pero todavía hay otra fase que sería la fase de replicación de telómeros. ¿Sabe quién propuso el modelo de replicación? Sí, los que propusieron el modelo de la replicación fueron Watson, que era un biólogo, y Crick, que era un físico. Ellos propusieron el modelo, pero los que hicieron el experimento fueron Mendelssohn y Frankenstahl, que en su experimento demostraron que la replicación del ADN era semiconservadora. Ahora vamos con otro reportero que está entrevistando a un especialista acerca del tema. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Estoy aquí con el especialista en ADN, Juan Carlos. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes, compañero. ¿Sería tan amable de explicarnos en qué consiste el proceso de replicación? Sí, yo con gusto se lo explico. El proceso de la replicación del DNA consiste en obtener más DNA. Supongamos que este es nuestro DNA. Tiene dos hebras. Una es la principal, que va en el sentido 5', 3', que hay como dato el sentido 5', 3', es el sentido de la vida científicamente, y la de abajo es la secundaria. Esta va de 3' a 5'. Para que ya empiece el proceso de replicación se necesita abrir nuestro DNA. De esto se encarga, una disculpa por la cámara, de esto se encarga la helicasa, que es la que permite que se abra, puesto que rompe los puentes de hidrógeno. Y para que no se tense de un lado, vaya, se me acaba de romper, para que no pase eso, se encarga una proteína llamada SSBA. Ya que nuestro ADN se abrió, ahí, en la hebra principal, para en la hebra principal, una disculpa, se me fue la onda, este, la que se encarga de poner los nucleótidos para generar otra, se le llama DNA polimerasa, que esta va pegando adenina y timina, que son las que se encuentran en la principal. Y en la secundaria es la misma, pero hay un pequeño problema, puesto que en la secundaria, como ya les dije, va en sentido 3', 5', que es lo contrario que la principal. Pero para eso está la RNA polimerasa, que va poniendo cachos de nucleótidos en cada espacio, para que cuando el DNA polimerasa llegue sepa por dónde iniciar y lo vaya a completando. Esos cachos de nucleótidos se llaman fragmentos de Okazaki. ¿Nos podría decir de qué se forma el ADN? Sí, claro, el ADN está formado, como ya les había dicho en la explicación de lo que trataba el proceso de replicación, está formado por adenina, timina, citosina y guanina. Estos son los que forman el ADN. Adenina y timina siempre van juntos en la hebra principal, y la citosina y la guanina van siempre en la secundaria. A continuación, presentaremos la replicación del ADN.
La replicación del ADN comienza en un punto específico de la molécula del ADN que se llama origen del sitio de replicación. Inicialmente, la enzima helicasa desenrolla y separa una porción de la molécula del ADN, tras lo cual las secciones separadas de una sola cadena de la molécula del ADN se estabilizan debido a la interacción de proteínas que solo pueden unirse a una cadena del ADN. El complejo enzimático de la polimerasa del ADN se une a la porción separada de la molécula e inicia el proceso de replicación. La polimerasa del ADN solo puede añadir nuevos nucleótidos de ADN a una cadena preexistente de nucleótidos. En consecuencia, la replicación comienza cuando una enzima llamada primasa forma un cebador de ARN en el origen del sitio de replicación. El cebador de ARN consta de una secuencia corta de nucleótidos de ARN complementaria a una sección inicial pequeña de la cadena de ADN que se prepara para la replicación. La polimerasa del ADN es capaz, a partir de ese momento, de agregar nucleótidos de ADN al cebador de ARN y empezar así el proceso de construcción de una nueva cadena complementaria de ADN. Más adelante, el cebador de ARN se elimina mediante digestión enzimática y es sustituido por una secuencia apropiada de nucleótidos de ADN. Debido a que las dos cadenas complementarias de la molécula de ADN se orientan en direcciones opuestas, y a que la polimerasa del ADN solo puede acomodar la replicación en una dirección, se emplean dos mecanismos distintos para copiar las cadenas de ADN. Una cadena se replica continuamente hacia la porción separada y desenrollada de la molécula del ADN original, mientras que la otra cadena se replica de forma discontinua en la dirección opuesta con la formación de una serie de segmentos cortos de ADN llamados fragmentos de Okazaki. Cada fragmento de Okazaki requiere un cebador de ARN independiente. A medida que los fragmentos de Okazaki se sintetizan, los cebadores de ARN se degradan por acción enzimática y son reemplazados mediante la acción de otra enzima con los nucleótidos de ADN apropiados. Finalmente, los fragmentos de Okazaki individuales se unen formando una cadena complementaria continua.